Muy buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo a este APD Live, a estas que hemos llamado conversaciones de contingencia, que pretenden hacerles llegar consejos, ideas, reflexiones, no solo para afrontar este tiempo de confinamiento y de parón empresarial, sino también, y esto es muy, muy importante, para ir preparando la vuelta a la normalidad que parece que cada día que pasa, pues afortunadamente está más cerca. A lo largo de estas primeras conversaciones de contingencia con las que llevamos ya 3 semanas, les hemos venido hablando de economía y de mercados financieros, de tecnología y de innovación, de geopolítica, de temas laborales. Y hoy lo vamos a hacer de una de las áreas de gestión empresarial que sin duda ha crecido más en los últimos años y que probablemente después de este cisne negro que está suponiendo la pandemia, más va a crecer también en los próximos años. Por cierto, recuerden ustedes que la expresión cisne negro se acuñó por el financiero libanés, el ensayista nacionalizado, después estadounidense Nassim Taleb, para describir, y así lo describe él, un suceso sorpresivo de gran impacto socioeconómico y que una vez pasado el hecho se racionaliza haciendo que parezca predecible o explicable. Uno se mete en Internet y mira qué se considera cisne negro y se considera cisne negro la Primera Guerra Mundial, la gripe española de 1918, por cierto, una gripe que mató a entre 20 y 40 millones de personas y que no tenía nada de española porque nació en Estados Unidos y llegó después a Europa a través de Francia. Y el último gran cisne negro fueron los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Por cierto, también el propio Nassim Taleb ha declarado muy recientemente, hace muy pocas semanas, que la pandemia de coronavirus no es un cisne negro porque era predecible. Y esta afirmación nos lleva de lleno al programa de hoy y a un interesantísimo debate sobre la gestión de riesgos en un escenario, como dice el título, absolutamente inédito. Y para hablarnos de ello, para debatir con ellos, tenemos con nosotros a 3 grandes expertos en gestión de riesgos. Por un lado está con nosotros Inés Menéndez de Luarca, que es la directora de Riesgo País y Gestión de Deuda de CESCE. Inés es técnico comercial y economista del Estado. Trabajó inicialmente en la Dirección General de Financiación Internacional del Ministerio de Economía. Ha sido consejera económica y comercial de la Embajada de España en Sao Paulo y posteriormente, y antes de su incorporación a CESCE, fue directora de la División de Alimentos y Gastronomía del ICEX. Muchísimas gracias, Inés, por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Un placer. Tenemos también en esta conversación. Tenemos también en esta conversación de contingencia a Erlans Urbieta. Erlans es máster en asesoría jurídica por la Universidad de Deusto. Comenzó su carrera profesional en Londres en Howden Insurance Brokers, en el Departamento de Responsabilidad Civil y Profesional y de Consejeros y Directivos. Se incorporó después al área de Responsabilidad Civil de Aon y fue director de ese área a nivel nacional. Desde 2012 es el Managing Director de Aon, donde gestiona las áreas de especialidades y mercados estratégicos, siendo además Chief Broking Officer de Aon España y director del Comité de Estrategia de la firma. Gracias también, Erlans, por acompañarnos. Gracias, Enrique, y un placer estar aquí con vosotros y compartir unas reflexiones para tratar de poner un poco de claridad en la niebla que tenemos delante, ¿no? Y finalmente está también con nosotros Fernando Picatoste. Fernando es socio del área de Risk Advisory de Deloitte, donde lidera los servicios de gestión de crisis, el sector de tecnología, el comité de marketing y también la innovación para Risk Advisory. Anteriormente fue responsable para EMEA de ciberseguridad. Fernando, mucha responsabilidad, muchas prácticas. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Enrique, a ti, a APD, por invitarnos a este tema y a toda la audiencia, y esperamos que sea de vuestro interés todo lo que vamos a comentar, que creo que va a ser muy rico el diálogo. Sin duda va a ser así. O sea que muchas gracias de nuevo a todos por estar con nosotros. Me dicen en estos momentos que tenemos más de 700 personas mirándonos, viéndonos, aprendiendo. Y me permito recordar que todos aquellos que ya estén conectados, que nos pueden hacer llegar ya desde este momento al chat de la aplicación
sus preguntas, sus cuestiones, para que en el tiempo de coloquio que tenemos reservado al final, pues nos podamos hacer eco de esas preguntas. Y vamos allá. Vamos a empezar, si os parece, con Fernando, que fue el último de los presentados, pero me gustaría que abrieras el turno de intervenciones. Evidentemente, sin perjuicio de que cualquiera de vosotros tres, en un momento determinado, me alzáis la mano y me decís, oye, me gustaría intervenir sobre este tema, y os paso la palabra. Me gustaría que empezásemos, Fernando, y que nos explicases muy brevemente qué es esto de la gestión de riesgos, porque yo estoy seguro que entre nuestros espectadores va a haber sin duda gente que sepa perfectamente de qué va esto, pero va a haber otra mucha que sin duda le suena, pero que no acaba de entender el alcance de una disciplina que, como decía al principio, es relativamente nueva en la gestión empresarial y de la que, por cierto, le va como anillo al dedo esa expresión, ese refranillo de que solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Fernando, ¿qué es esto de la gestión de riesgos y de verdad cómo aporta valor a la empresa? Muy bien, Enrique. Muy bien, Enrique, muchas gracias. Y la verdad es que voy a estructurar la respuesta en 3 partes para que sea muy fácil para todo el mundo entenderlo. Nadie tiene que preguntar a qué se dedican las áreas de desarrollo de negocio, de estrategia, comercial y todas las áreas operativas de una compañía, porque lo entendemos, porque realmente lo que se encargan es de internacionalizar la compañía, desarrollar productos, comercializarlos. En resumidas cuentas, hacer crecer el negocio. Bueno, las áreas de gestión de riesgo lo que hacen es ayudar al éxito de las áreas de negocio en todo ese camino, en que vayan sucediendo las cosas sin que ninguna de las amenazas que se pueden producir por el camino se materialicen. Entonces, este es el primer concepto, es que ayudan a proteger el negocio. El segundo concepto que quería compartir con vosotros es de qué tipo de riesgos estamos hablando, porque parece un concepto etéreo cuando hablamos de riesgos. Bueno, en primer lugar, estarían los riesgos estratégicos, que son los que pueden comprometer los objetivos empresariales de una compañía. Hemos nombrado, por ejemplo, antes la internacionalización, o puede ser, bueno, pues cualquier tipo de estrategia de desarrollo de canales adicionales. Ahora está muy de moda la digitalización y seguro que saldrá más el tema a lo largo de la conversación. O, por ejemplo, el riesgo sobre la reputación y la marca. Cualquier tema que pueda atentar esto puede llevarse por delante de la compañía, con lo cual los riesgos estratégicos son los más relevantes en importancia. Después, y esto es muy fácil de entender con la situación que estamos viviendo, estarían los riesgos financieros, el riesgo de liquidez, de solvencia, de capital y, por supuesto, otros riesgos más derivados de los tipos de cambio o otro tipo de riesgos asociados al tema financiero. Los riesgos regulatorios creo que tampoco hace falta explicarlos muchos, es decir, que en ese desarrollo de actividades las empresas cumplan con toda la normativa que tiene que cumplir en cada uno de los distintos países y ubicaciones que se desempeñan, ¿vale? Luego están los riesgos operacionales, los que están relacionados con cualquier operativa de lo que estamos haciendo. Y hay riesgos en la cadena de suministro, hay riesgos en la producción, hay riesgos en la tecnología. Y aquí voy a hacer un inciso para meter unos riesgos que últimamente están muy de moda y que tú has mencionado también, que son los riesgos cibernéticos, que es un tema que globalmente ya es muy conocido y que seguramente ahondaremos más a lo largo de la conversación. Y la tercera reflexión, ya para finalizar, es que esta disciplina de gestión de riesgos trata los riesgos en 3 fases. La primera es el análisis. ¿Cuáles son los riesgos más importantes para mi empresa concreta y el tipo de actividad que desarrollo? Para priorizar todo lo siguiente actividad, que es desarrollar modelos de gestión de riesgos y de controles para mitigar precisamente el potencial impacto de las amenazas a las que nos exponemos. Y finalmente, para aquello que no somos capaces de mitigar, están las estrategias de transferencia del riesgo, que son las pólizas de seguro para cubrir riesgos complementarios. Y hasta aquí era un poco lo que querría y espero que se haya entendido. Muchas gracias, Fernando. Perfectamente enmarcado el tema. Erlans, vamos a seguir contigo, si te parece. Y vamos a ir entrando poco a poco en las implicaciones de la pandemia en la gestión de riesgos.
Hace poco vi una encuesta precisamente de Deloitte sobre gestión de riesgos empresariales. Fernando, luego si quieres puedes añadir o puedes comentar algo, en la que se decía que el 76% de los responsables de riesgos cree que su empresa podría responder eficazmente si mañana se produjera una emergencia importante. Sin embargo, solo el 49% de las empresas había elaborado manuales y realizado pruebas. La encuesta global también de gestión de riesgos vuestra, la de AON, la de 2019, decía que es verdad, y lo vi así, es verdad que la interrupción de negocios aparecía como el riesgo número 4, el fracaso de la cadena de suministro aparecía como el número 20, pero los riesgos de pandemia y de crisis de salud aparecían en el número 60. Y en otras matrices de riesgos que he estado viendo estos días de otras compañías, es verdad que el riesgo de enfermedades infecciosas aparece en el eje de impactos, pues arriba del todo, muy elevado, pero sorprendentemente cuando vas a la probabilidad, pues es muy baja y desde luego mucho más baja que los riesgos climáticos, que los tecnológicos o que los geopolíticos, ¿no? La pregunta es, Erlans, ¿tú crees que había alguien que estaba preparado, alguna empresa española estaba preparada para una eventualidad de este calibre, con además un abanico tan amplio de riesgos asociados? Y si focalizamos un poco, ¿están preparadas para teletrabajar? Gracias, Enrique. Pues esto es lo primero que has hecho tú, de ver qué decían las encuestas de riesgos, es lo primero que hice yo también cuando empezamos a hablar de este posible foro, ¿no? Y la verdad que te sorprende, ¿no? Te sorprende y probablemente si hubiésemos hecho esta misma pregunta hace 2 meses, las respuestas hubieran variado totalmente, ¿no? Creo que nos ha dado la vuelta pues, el mundo de alguna forma y el mundo de los riesgos y las prioridades igual, ¿no? Entonces, por un lado, como tú dices, la pandemia era un escenario y un alto cargo de una multinacional de seguros me lo decía el otro día que no era un cisne negro, estaba de acuerdo, era algo que habíamos tenido el SARS, la gripe aviar, habíamos tenido avisos, era algo que podía pasar. Otra cosa es que no lo quisiésemos meter en nuestras probabilidades, no quisiésemos asumirlo, ¿no? Pero realmente pues es algo que podía predecirse, que podía pasar, ¿no? Lo que sí está claro es que muchas empresas están preparadas y tenían buenos planes de contingencia, ¿no? para esto, ¿no? Estamos viendo, pues, por lo menos en nuestro sector, estamos trabajando con total normalidad. Muchas empresas de servicios, empresas del sector financiero, estamos viendo que la operativa está ahí, ¿no? Y las infraestructuras tecnológicas están respondiendo, ¿no? Pero de repente te das cuenta que algo que tú das por sentado, y el otro día me decía alguien, es que hay una empresa nuestra que no tiene portátiles. Todos tenían ordenadores de mesa, entonces no pueden teletrabajar con algo tan sencillo. Han tenido que empezar a comprar portátiles en este momento ante un aluvión de demanda, casi como de las bicicletas estáticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues realmente hay empresas que están preparadas y otras que no, ¿no? Nosotros hacemos lo que llamamos un Risk Maturity Index, ¿no? Que es como un índice de madurez en la gestión del riesgo de las empresas. Y claramente en los últimos años hay una clara correlación entre el nivel de madurez de la gestión de riesgo de las empresas con su resiliencia y preparación ante las crisis, sus performance financieros y su valor en bolsa, ¿no? Entonces, eso yo creo que es algo clarísimo. Fernando lo ha contado antes. Las empresas que hayan gestionado bien el riesgo y han anticipado, evidentemente van a salir reforzadas de la crisis, bueno, dependiendo del sector, obviamente, ¿no? Hay sectores que aunque estés muy preparado, esto te paraliza la actividad, ¿no? En ese sentido, pues evidentemente nos va a cambiar la perspectiva del riesgo a futuro, las prioridades, y luego otro tema pues es qué consecuencias va a tener esto ya en cuanto, porque una cosa son la gestión de los riesgos inmediatos, como puede ser la salud de los empleados, la liquidez y el funcionamiento durante este pico, y otra cosa es más allá, qué va a venir luego, ¿no? Que eso es lo difícil de aventurar, ¿no? Y es lo que estamos intentando todos, poner escenarios, a qué nos vamos a enfrentar, qué van a necesitar los clientes, cómo les podemos ayudar, y en eso estamos, ¿no? Y ahí pues tirando de mucha imaginación, información y tratando de poner claridad, ¿no? Muchas gracias, Erlans. Luego iremos profundizando en ese qué va a venir luego y a ver cómo podemos prepararnos. La siguiente pregunta es para ti, Inés. A mí me gustaría a ti preguntarte temas más de riesgos económicos, más de riesgos financieros.
y quería preguntarte inicialmente por el riesgo país, porque parece que la prima de riesgo española ha vuelto a subir en los últimos días. El miércoles llegó a 155, que es el récord, si no recuerdo mal, en 4 años. Y porque además hay algún informe ya de algunos institutos extranjeros, por ejemplo, aquí vi uno el otro día, el Institute of Certified Management Accountants de Australia, dice que España ha sido el país que peor ha gestionado la crisis del coronavirus. Eso que lo digamos nosotros en nuestras conversaciones diarias y privadas, oye, pues todavía. Pero que ya se empiece a decir internacionalmente por determinadas instituciones, por medios de comunicación internacional, desde luego es mucho más grave. ¿Cómo ves la evolución de la prima de riesgo a medio y largo plazo y qué podría pasar si tuviéramos un segundo brote? Muchas gracias, Enrique. Bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes que nos enfrentamos a una recesión mundial, la más grave, después de la Gran Depresión, que no sé si se consideraba cisne negro o no, no lo has enumerado dentro de las distintas crisis a las que hacías alusión como cisnes negros, pero bueno, organismos internacionales como el Fondo Monetario, que no es precisamente el que tiene unas previsiones más negativas, habla de una recesión de un 3%. Y lo que es más, el comercio internacional, tanto de bienes y servicios, va a sufrir también una caída brutal. La Organización Mundial de Comercio establece una horquilla en función de distintos escenarios, pero estamos hablando de una caída o del 11% o del 32% en el escenario más pesimista. Esto es muy relevante porque el comercio internacional ha sido uno de los principales motores de crecimiento mundial y es especialmente relevante en el caso de España, donde sabemos que bueno, pues la aportación que tiene el sector exterior al crecimiento y que es uno de los sectores también que contribuyó a la salida de la crisis financiera de 2008. En general estamos viendo un incremento de primas de riesgo y un deterioro de los riesgos soberanos, pero a nivel mundial. Esto es un poco lo diferente de otras crisis que hemos vivido. Es que se está deteriorando el soberano de países emergentes, de países en vías de desarrollo y de países desarrollados. Y esto además se está coincidiendo como consecuencia de la caída de la demanda con una crisis y un batacazo que se están pegando los precios de las materias primas. Y de hecho lo que está ocurriendo con el petróleo, cotizándose en el mercado de futuros, el West Texas, a precios negativos y con un Brent la semana pasada, bueno, ayer creo que cerró a $17 el barril, es muy significativo. Todo esto pues está haciendo evidentemente que suba la prima de riesgo, que las agencias de crédito y las agencias de rating estén rebajando las calificaciones de los soberanos y que haya unas tensiones de liquidez muy importantes. Y de hecho ya hemos visto el G20 en su última reunión cómo ha acordado una moratoria del servicio de la deuda que va a afectar a 75 países. Por ahora no se habla de quitas, no se habla de condonaciones, pero esto se revisará a final de año en función de si hay otro brote, de cómo sea la recuperación, si la recuperación es en V, si la recuperación es en L, con lo cual estamos viviendo un momento de muchas tensiones de liquidez, un momento de primas de riesgo elevadas y un momento en el que lo más importante es que evidentemente estas economías y también las empresas no sientan, o por lo menos no se contraiga el crédito de manera que puedan seguir operando y que, bueno, que evitemos la mayor parte de las quiebras empresariales posibles. Muchas gracias, Inés. Volvemos contigo, Fernando. Fernando, ya hemos pasado el primer y brutal impacto de la pandemia, o estaríamos pasando, que nos ha pillado a todos desprevenidos, incluso a los que no debía haber pillado desprevenidos y debían haber reaccionado antes y sin duda con más eficacia. Cerca ya de 23.000 fallecidos, el tercer país del mundo, desgraciadamente, cientos de miles de puestos de trabajo perdidos, más de 500.000 expedientes de regulación de empleo, es decir, un impacto inicial brutal, pero ya está ahí y poco más podemos hacer salvo evitar o intentar evitar más contagios y más fallecimientos. Ahora bien, ¿cómo encaramos la recuperación? ¿Cómo encaramos esa vuelta
a la normalidad, porque nos va a tocar sorber y soplar, es decir, preparar una vuelta a la normalidad, pero a la vez estar preparados para tener que afrontar un rebrote que ojalá no se produzca, pero que sería evidentemente posible, y más si desde luego se siguen haciendo las cosas como se están haciendo en estos momentos. ¿Qué prioridades deberíamos tener, Fernando, en las empresas para activar un plan eficaz de gestión de riesgos? Muy bien, Enrique. Creo que lo primero que debemos hacer es dar un paso atrás. Dar un paso atrás y analizar qué es lo que está sucediendo desde una perspectiva más objetiva. Es muy difícil objetivar lo que está sucediendo cuando estamos en mitad de la vorágine. Pero si miramos todas las crisis, tienen tres fases muy claras. La primera es cómo empezamos a actuar en el momento inicial, en el momento que se produce la contingencia. En ese momento, lo que hacemos es establecer todos los mecanismos de urgencia para priorizar nuestras actividades críticas, lo que podamos hacer, lógicamente, con el contexto que hay. Pero lo que en ese momento establecemos las medidas de teletrabajo o empezamos a trabajar con nuestros proveedores, con nuestros clientes, para gestionar todas las medidas urgentes y empezamos a ver si no vamos a tener ingresos, las medidas de liquidez. Entonces, esa primera etapa es la que hemos tenido que hacer todos y establecimos unos comités de crisis que se han centrado mucho en la operativa. Se han centrado mucho en que todo siga funcionando y que todo vaya avanzando, progresando, sobre todo lo más crítico. Hay una segunda etapa que, una vez que hemos pasado el shock inicial, que estamos trabajando en degradado y también tenemos que ser conscientes de esto. Es decir, el trabajo en remoto no es exactamente igual que el trabajo en persona. Gracias a Dios han funcionado mucho las capacidades de nuestro país de ancho de banda y de datos para proporcionarnos a nosotros todo esto. Y las empresas han reaccionado de forma muy rápida. Los equipos de tecnología de información se han desgañitado para proporcionarnos portátiles cuando nos hacía falta, conectividad, VPNs, etcétera, etcétera, para que todo pareciese normal. Pero tenemos que ser conscientes de que no es normal. Estamos en una etapa degradada, ¿vale? En esta etapa degradada hay que guardar un tiempo, no solo para lo que tengo que hacer prioritario, sino para pensar en que de esto saldremos y hay que pensar en cómo vamos a salir, ¿vale? Antes de detallar en esta segunda parte, voy a entrar en la tercera etapa, que es muy clara. Es la de la vuelta a la normalidad. Y la vamos a llamar nueva normalidad, porque todos apuntamos a que esto no va a ser igual ahora que cuando nos fuimos. En primer lugar, se está demostrando que el teletrabajo funciona cuando era un tema que no adoptábamos de ninguna forma, ¿vale? En segundo lugar, pues ya lo hemos comentado, las estrategias digitales van a aumentar. El pequeño comercio se tiene que ir a meter en el e-commerce y a lo mejor se lo estaba planteando hace tiempo, no daba el paso, pero se va a meter porque si no, su negocio no va a ser así. Pero en general todas las compañías van a ir hacia ese camino y van a tratar de, además, potenciar en la salida su actividad, ¿vale? Entonces, a la pregunta concreta, ¿y cómo volvemos, ¿no? Una vez que somos conscientes de que hay que volver, pues esta pandemia tiene una característica que es la protección de la salud de nuestras personas, ¿vale? Entonces, podríamos hacer una cosa que es no hago nada, protejo perfectamente a mis personas y me mantengo con el teletrabajo, pero ojo, que el teletrabajo no nos permite hacer todas nuestras actividades, que tenemos mucha gente trabajando y manteniendo el país, los servicios críticos, y a lo mejor esta no es la mejor estrategia. También nos podríamos volver locos en el otro extremo y coger y decir, venga, salimos todos, esto ya ha pasado, da lo mismo y la salud no es una prioridad. Bueno, la realidad es que hay que irse al punto medio balanceado como sea necesario. Es decir, pensar en que tenemos que hacer una vuelta progresiva a la normalidad y entender en cada uno de nuestros contextos empresariales qué significa eso. Cómo, poniendo la salud en primer lugar, voy a poder mantener el social, perdonadme la palabra, la distancia de seguridad que nos recomiendan, cómo vamos a poder estar en una medida de mayor protección,
pero desde luego todos estamos deseando volver a esa normalidad y tenemos que aportar nuestro pequeño pasito hacia adelante. Es decir, hay una cosa dentro de todo esto que está subyaciendo, que es el miedo a la vuelta. Y ese miedo a la vuelta solo nos lo podemos quitar si vamos avanzando. Como he dicho, con pasos muy claros, protegidos y sobre todo, poniendo la seguridad de nuestros empleados en primer lugar. Gracias, Fernando. Hablabas de estrategia y, Erlanz, a mí me gustaría preguntarte también sobre estrategia, porque a nivel interno en las empresas la situación actual de incertidumbre es verdad que está obligando a repensar muchas estrategias, incluso a poner en marcha ambiciosos procesos de transformación, pues e-commerce, etcétera, etcétera, pues que pueden llegar a suponer cambios radicales en los modelos de negocios. ¿Qué recomendaciones darías a las empresas que en este momento están inmersas en ese tipo de procesos para reducir riesgos y consolidar esos planes de transformación? Es más, ¿hasta qué punto crees tú que la gestión de riesgos debe contar en esta reformulación de nuevas estrategias? Y me atrevería a preguntarte quizás algo más. ¿Qué tipo de liderazgo crees tú que es necesario en estos momentos para asumir pues, esos riesgos que tenemos por delante y liderar, valga la redundancia, la respuesta que hay que dar a un desafío tan enorme como este? Gracias, Enrique. Pues es evidente que la gestión de riesgos ha aterrizado de forma un poco dramática en los consejos de administración y equipos de dirección de las empresas, ¿no? Lamentablemente ha tenido que ser de una forma muy accidentada y a través de esta situación que estamos viviendo, para realmente pues darnos cuenta de que riesgos o escenarios que jamás podíamos o teníamos contemplado en nuestra gestión, en nuestras estrategias de negocio, hoy en día hay que contemplarlas, ¿no? La sensación que nos va a quedar a todos, yo creo que es de una enorme vulnerabilidad y fragilidad, desde el punto de vista humano y personal, pero también desde el punto de vista corporativo, ¿no? Empresas que estaban financieramente estupendamente con unos planes de negocio magníficos y unas perspectivas estupendas, pues ahora mismo están luchando por sobrevivir porque sus sectores están en plena crisis, ¿no? Entonces, esto sí que nos va a cambiar y va a tener que condicionar y nos va a dejar huella en la forma en que afrontamos las estrategias y los planes de negocio de futuro, ¿no? Yo creo que aquí reforzar la cultura de riesgos, los planes de la planificación, la prevención, la preparación, va a tener que tener mucha más relevancia, ¿no? Creo que es importante riesgos que probablemente no los teníamos en mente, como puede ser una pandemia, la rotura de cadenas de suministro, incluso temas de ciberriesgos que ya lo empezaban a ser de los principales en preocupaciones ante lo que nos viene encima de la transformación digital, de las necesidades de trabajo en remoto, etcétera, pues van a tener que tener mucha más relevancia, ¿no? Creo que es interesante lo que decías del tipo de liderazgo, ¿no? ¿Qué nos deja todo esto? Nos deja una incertidumbre grande. Vamos a tener que tomar decisiones muy difíciles con pocos modelos pasados que nos sirvan de referencia ante lo que nos viene. Entonces, el tipo de liderazgo que necesitamos ahora mismo, pues yo creo que tiene que tener dos características o dos áreas muy importantes, ¿no? Por un lado, tiene que ser un liderazgo prudente, responsable y que transmita calma a la organización en cuanto a que la forma de afrontarlo hay que afrontar con naturalidad, que vamos a tener una incertidumbre y vamos a tener momentos complicados, pero sabemos, tenemos unos principios que tenemos que compartir con las organizaciones y con todos nuestros empleados de cómo afrontarlos y a los que nos vamos a acoger para plantear, para pasar por este territorio. Y por otro lado, creo que hace falta un liderazgo de mucha flexibilidad y agilidad, ¿no? Aquí ya nadie tiene respuestas absolutas, nadie tiene planes perfectos. Vamos a tener que ir cambiando prueba y error, ensayo, un poco de ensayo. Vamos a tomar medidas en una dirección, veremos si funcionan, pero tenemos que estar dispuestos a rectificar rápido si las circunstancias cambian, porque los entornos van a ser muy cambiantes, ¿no? Entonces, para mí esas son las claves del liderazgo que ahora mismo tenemos que ver en las organizaciones. Muchas gracias, Erlanz. Inés, la siguiente es para ti. La verdad es que, aunque pueda parecer duro decirlo, lo cierto es que la crisis de 2008, recordad,
acabó siendo la tabla de salvación de muchas empresas debido a que muchas tuvieron que hacer un enorme esfuerzo de exportación y de internacionalización. Sin embargo, todo apunta a que en el actual escenario, pues el comercio internacional va a sufrir especialmente. ¿Cuáles son las zonas geográficas que para vosotros, para ti, representan en este momento un mayor riesgo en la actualidad para las empresas? ¿Y cómo pueden aminorarse los riesgos de esas empresas que tienen más exposición a esos territorios? Sí, Enrique. Pues evidentemente, como comentaba en mi primera intervención, la recesión es mundial, pero no a todas las regiones va a afectar por igual. También comentabas el caso de España, pues la zona euro es precisamente la que más se va a contraer, con una caída del 7,5%, según el último informe del World Economic Outlook del Fondo Monetario, que se publicó la semana pasada. Y, lógicamente, España e Italia los más afectados. La previsión para España es una caída del 8%. Durante estos años hemos estado tirando de la zona euro, ahora tanto España como Italia vamos a ser los países que menos crecen, ¿no?, en la zona euro. En cuanto a países emergentes, la única región que se salva es Asia, donde se prevé una recuperación más rápida, también ha estado menos impactado por la crisis, y es la única región que cierra 2020 en previsión con un crecimiento positivo del 1%. Y otra región que nos afecta especialmente, porque, como todos sabemos, los lazos bilaterales de comercio e inversión son muy estrechos, es Latinoamérica, donde se prevé pues una caída del 5,2%, y además ya Latinoamérica arrastraba una desaceleración muy significativa, pues muy impulsada por movimientos sociales que todos conocemos, que hemos visto, cambios políticos, que, bueno, no hace esto más que apuntalar un poco esa desaceleración, y realmente nos va a afectar mucho como país tanto exportador e inversor en Latinoamérica. Es evidente que una manera de mitigar esos riesgos en la actividad comercial, tanto nacional como internacional, es la contratación de un seguro. Trabajamos muchos de nosotros en ese sector. Cobertura de seguros como los que mencionaba Fernando en su primera intervención. En nuestro caso, trabajamos en el ámbito del seguro de crédito, del seguros de ejecución de avales, cobertura de riesgos políticos, comerciales. Y estamos ya detectando que el sector privado no está pudiendo asumir determinados riesgos. De hecho, nosotros, como Agencia Española de Crédito a la Exportación, como agencia oficial, instrumento público de apoyo a la internacionalización de la empresa, estamos para cubrir un fallo de mercado y no entrábamos en lo que se denominan riesgos comercializables. Los riesgos comercializables son aquellos riesgos a corto plazo, a menos de 2 años, en países desarrollados, donde se supone que hay mercado privado. Esa restricción, y que afecta al seguro de crédito, a lo que regula el consenso de la OCDE, se ha levantado para que nosotros, las ECAs, las agencias de crédito a la exportación, podamos cubrir esos riesgos. Y ya nos están llegando algunas solicitudes de cobertura de esos riesgos, porque efectivamente el sector privado no lo está pudiendo asumir. Yo un poco en el ámbito internacional, que es en el que operamos, pero en el nacional, evidentemente también, un poco el mensaje que traslado es la necesidad de que no pare ni el crédito, que yo creo que es en lo que estamos todos, en lo que están impulsando los gobiernos, lo que están tratando de evitar los bancos centrales, y también que no se contraiga el seguro privado. O sea, aquí lo importante es que la empresa pueda subsistir, pueda seguir operando y no quiebren, por lo que supone una quiebra empresarial en términos de paro, de tejido productivo y lo que todos conocemos, ¿no? De manera que, bueno, que yo creo que hay que cubrirse ante esos riesgos. La incertidumbre ahora es brutal y la incertidumbre es mala consejera, evidentemente, de las operaciones del consumo y de la inversión, pero debemos estar las aseguradoras, las entidades financieras a la altura para que no se produzca el colapso que hubo tras la crisis financiera de 2008. Gracias, Inés.
Si os parece, vamos a cambiar un poquito de tercio. Vamos a hablar de tecnología. Se refería Fernando al principio a los riesgos tecnológicos. Fernando, tú eres un especialista además en ciberseguridad, porque además parece que este mes se ha registrado un importante aumento, lo dice Europol, del fraude digital, de las estafas online, del cibercrimen en general, y ya no quiero entrar en el tema de las fake news porque esto es absolutamente espectacular, ¿no? ¿Tú crees que en el contexto actual las empresas son más vulnerables al cibercrimen? ¿Crees que la pandemia, de alguna manera, puede suponer un salto adelante importante respecto de este tipo de riesgos? Pues sí, Enrique. Desgraciadamente nuestras empresas son más vulnerables. Hemos adoptado medidas de contingencia, como hablábamos antes, y perdonad si digo alguna palabra un poco técnica, para establecer ese trabajo en remoto en nuestras casas, tocando la infraestructura de protección de las mismas. Es decir, hemos abierto la conectividad desde nuestro domicilio a la empresa. Es cierto que con medidas de seguridad, y ahí no quiero utilizar las palabras técnicas, porque sí que, bueno, creo que la palabra firewall ya la conoce todo el mundo, pero es cierto que trabajamos en nuestra casa conectados a la wifi doméstica, que no sé si está securizada, que para activar esas conexiones de urgencia hemos tocado configuración de servicios internos de nuestra compañía que no estaban pensados para estarse procesando desde el exterior, y por tanto el perímetro ha cambiado. O sea, ya teníamos un perímetro global, pero es un perímetro que ha cambiado. Lo que deberemos trabajar, si esto evoluciona hacia que cada vez teletrabajaremos más, es establecer una situación de arquitectura final en donde todo esto esté bien apalancado. Ahora seguramente nos hemos dedicado más a la emergencia. Desgraciadamente, los malos están ahí y han aparecido, como tú indicas, nuevos patrones de fraude y los viejos. El caso más conocido, y aquí la palabra es el phishing, son esos correos maliciosos que recibimos, pero claro, es que el número de servicios que recibimos ahora que estamos en casa a través de Internet ha aumentado. Entonces, nuestra exposición a ese fraude de phishing pues ha aumentado, ¿no? Entonces, como he dicho, pues se ha abierto un poco más el perímetro y los malos están aprovechando. Pero creo que también la pandemia trae una oportunidad de reflexión. Y aquí en ciberseguridad, y ya lo indicó Hernán, llevamos ya siendo conscientes del tema más tiempo. Y hay una buena práctica en la ciberseguridad, que además a nivel nacional se han hecho multitud de ejercicios sectoriales para ver qué pasaría en caso de un ciberataque masivo en términos de coordinación y de respuesta. Y se ha trabajado ampliamente durante años. Pues creo que para la pandemia tenemos que hacer un ejercicio similar. Es decir, ver cómo mejoramos los mecanismos de coordinación y de respuesta ante una pandemia, probablemente haciendo ejercicios periódicos que ejerciten este tema. Solo por hacer una reseña, esto en la Estrategia de Seguridad Nacional del 2017 se apuntaba a la ciberseguridad, como es lógico, pero si buscamos, están las pandemias también. Entonces, simplemente tenemos que ser disciplinados, tenemos que seguir todas las recomendaciones de seguridad que nos están dando. Nuestras empresas, nuestros bancos nos avisan que nunca nos van a pedir determinada información para estar más protegidos y luego pensar en cómo mejorar a futuro. Gracias. Gracias, Fernando. Seguimos. Hay muchas preguntas, están empezando a llegar muchas preguntas ya. Las estáis viendo vosotros también en pantalla. Hay de todo tipo, desde temas económicos, temas financieros. Vamos a intentar responder también algunas a medida que se va planteando el coloquio y dejaremos al final unos minutos para las preguntas. Seguimos con temas tecnológicos, Erlanz, porque da la sensación, y de hecho una de las preguntas que hay aquí lo refleja, que los métodos tradicionales de medición, de control de riesgos, estos que comentábamos antes de matrices, impacto, probabilidad, no parecen suficientes para anticiparse.
porque sobre todo miran al pasado, y lo que hay que hacer en este momento parece que es mirar al futuro y, visto lo visto, prepararse, como decía la película, para lo imposible, ¿no? Y es aquí donde parece que la tecnología debería desempeñar un papel mucho más crítico de lo que ha desempeñado hasta ahora. ¿Cómo ves el uso de tecnologías en este momento de data analytics, de machine learning, de blockchain, de inteligencia artificial para analizar y prevenir riesgos? ¿Están maduras? Esa es la pregunta. Y si me permites, otra pregunta quizás sobre la marcha, porque la gestión profesional de riesgos parece reservada a grandes empresas, y en este país el 95% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores. ¿Crees que la tecnología sería una oportunidad para que estas pymes se incorporasen a la gestión de riesgos? Pues sí, Enrique. En cuanto a la primera parte de tu pregunta, predecir el pasado es bastante fácil, ¿no? Y todo el mundo lo podemos hacer muy bien. Lo difícil es ver qué va a pasar en el futuro, sobre todo en situaciones como las que tenemos ahora, ¿no? Yo creo que las nuevas tecnologías y estas nuevas tecnologías que estás comentando tienen que jugar un papel muy relevante en la gestión del riesgo de cara a futuro. Ahora no lo están jugando, ¿no? Ahora realmente pues no lo están jugando con todo el potencial que tienen, ¿no? Yo creo recordar que en nuestra última encuesta global de riesgos solo el 24% de las empresas utilizaba modelos avanzados de analítica para cuantificar sus riesgos y tomar decisiones. Entonces, pues eso a mí me recuerda a la pandemia, ¿no? Si no tienes los test, si no tienes los datos, vas tomando decisiones que sin información y sin datos que luego pues tienes problemas porque pues estás errando, ¿no? Y estás condenado a rectificar constantemente, ¿no? En la materia de riesgos, ¿qué ocurre con la tecnología y la materia de riesgos? Pues estas tecnologías, yo tengo la suerte de contar con una compañía como Elena González Blanco de CoverWallet, que como sabéis es una firma de seguros digitales muy innovadora que adquirió el año pasado, que es una experta en inteligencia artificial y que te dice, ¿no? La tecnología está madura, está preparada. Los que no están preparados son las empresas o las infraestructuras, ¿no? Los datos están ahí. El tema es si podemos utilizar y aprovechar esos datos para crear modelos, ¿no? Modelos de gestión y luego que la conectividad tiene que ser de toda la cadena de valor y no solo de unas partes de la misma, ¿no? Y eso es lo que nos limita probablemente en el uso de la tecnología. Aquí creo que incide otro punto, ¿no? La tecnología, el machine learning, la inteligencia artificial, el blockchain está muy enfocado y hemos sido muy enfocado a lo que es el front y la generación del negocio y que es mucho más, bueno, que es prioritario en las empresas, en el crecimiento, etcétera, que en lo que es el back o la parte de gestión interna, como puede ser el tema de riesgos, ¿no? A nivel de riesgos, Data Analytics pues, se ha utilizado bastante tiempo, durante muchos años, en cuanto a lo que es el diagnóstico de los mismos, pero aquí lo que las nuevas tecnologías nos pueden dar a futuro es dar un salto cualitativo hacia la predicción, hacia la prevención y hacia la cuantificación de estos riesgos que nos permitan tomar decisiones con datos e información, que ahora mismo pues nos falla, ¿no? Yo creo que aquí hay varios ejemplos donde se pueden hacer cosas y nosotros tenemos varios ejemplos de ellos. El otro día estaba con una startup que está avanzando con temas de inteligencia artificial y machine learning en temas de regulación, de responsabilidades y compliance, ¿no? Nosotros también pues, hemos lanzado una herramienta de autodiagnóstico de ciberriesgos para empresas que te permite ver tu grado de madurez y preparación y hacer un diagnóstico muy rápido y a un precio muy ajustado, que incluso en esta pandemia, por aportar el grano a la arena, lo estamos ofreciendo gratis a las empresas para ayudar. Entonces, esas herramientas nos están permitiendo, y a tu pregunta de las pymes, permiten llevar la gestión de riesgos de forma eficaz y eficiente y rápida a pymes que no se pueden permitir pues un trabajo de campo potente de consultoría, etcétera, ¿no? Entonces, creo que la tecnología es clave para que las pymes y las empresas con menos recursos en este país puedan también beneficiarse de una buena gestión de riesgos y y un buen anticipo y prevención de los mismos, ¿no? Gracias, Erlans. Inés, volvemos a temas financieros, porque hay bastantes preguntas. Además, parece que el parón de la economía, dicen ya o están diciendo ya algunos expertos, podría ser un catalizador para una posible y nueva crisis financiera y de deuda. Se están inyectando, parece que se van a inyectar
todavía más suficiente liquidez en los mercados, pero claro, esta liquidez a largo plazo podría dar como resultado empresas tremendamente apalancadas y países todavía mucho más endeudados. ¿Cómo pueden las empresas reducir este riesgo? ¿Qué estrategias de diversificación hay en cuanto a alternativas de financiación o te parecen más recomendables para generar estructuras de deuda más equilibradas? ¿Ves posible una crisis financiera en este momento como la de 2008? Una de las preguntas, Jorge de Suez pregunta, ¿crees que España va a ser rescatada? Adelante. Muchas preguntas en una, Enrique. Voy a intentar contestar a todas ellas. A ver, yo no creo que nos vayamos a encontrar en una crisis financiera como la de 2008, donde se produjo una paralización total del crédito. De hecho, los bancos centrales, y especialmente el Banco Central Europeo y la Reserva Federal Americana, han reaccionado bastante rápido, precisamente ya un poco con lecciones aprendidas, para mantener la estabilidad del sistema financiero, que es esencial, porque lo que es cierto es que nos enfrentamos a un incremento de la morosidad y a un incremento de las quiebras empresariales, ¿no? Entonces, eso no debe constituir ahora mismo un cuello de botella y otro elemento acelerador de la crisis. Además del sector bancario, a raíz también de la crisis financiera de 2008, es verdad que ha llevado a cabo una política de créditos bastante prudente y una normativa internacional estricta que ha hecho que ahora se encuentre en una situación de relativa fortaleza. Con lo cual no preocupa tanto el que entremos ahora mismo en una crisis financiera, sino a mí lo que me preocupa es el sector corporativo. O sea, el sector corporativo en estos últimos años, como consecuencia de los bajos tipos de interés, de esas políticas monetarias laxas de las que llevamos disfrutando durante unos años, sí que es cierto que se ha apalancado de manera muy significativa. Y es verdad que las grandes empresas han tenido acceso a otro tipo de financiación, a emisiones de bonos y demás, pero las pymes son ahora mismo muy vulnerables. O sea, de hecho, hay un informe reciente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos según el cual, si entramos en un tercer mes de parálisis, el 40% de las pymes americanas quebrarán. De manera que estamos en una situación delicada, porque es cierto que el nivel de endeudamiento privado es muy significativo, pero con un elemento positivo, que es que el sector financiero se encuentra en una situación mucho más saneada que en la crisis que vivimos en 2008 y además con una respuesta muy rápida por parte de los bancos centrales. Hemos visto cómo Lagarde enseguida anunció, bueno, Lagarde y el de Reserva Federal, volver a la política de compras de activos por volúmenes muy significativos, que esperemos que contribuya a que la canalización del crédito impida quiebras con todo lo que eso conlleva. Es cierto que se van a endeudar las empresas, sí, por supuesto que se van a endeudar, pero en la medida en que se puedan reestructurar créditos, en la medida en que se puedan pagar a los empleados, en la medida en la que pueda seguir operando siempre al mismo tiempo que se está reactivando la demanda, que tu oferta pueda encontrar hueco en el mercado, eso es una buena solución. Tendremos posibilidades de ir recuperándonos. Entonces, yo creo que hay nubarrones, evidentemente, pero también hay elementos positivos que vienen un poco del aprendizaje de crisis anteriores. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Vamos llegando, nos adentramos en el último cuarto de hora. Os voy a hacer una última pregunta a cada uno de los tres. Intentaremos después pasar al coloquio, aunque muchas de las preguntas que están llegando están siendo contestadas. Por ejemplo, yo creo que acabas de contestar, Mónica, varias que habían llegado. Fernando, os voy a preguntar a Fernando y a Arlanz temas sobre consejos de administración, que en este momento yo creo que es un tema importante. Porque, Fernando, tú también tienes responsabilidad en tu firma sobre programas relacionados con los consejos de administración. ¿Crees que la gestión de riesgos es un tema que, salvo las muy grandes empresas de este país, ha estado en la agenda de los consejos? ¿Crees que va a estarlo más a partir de ahora?
Bueno, efectivamente, en las grandes empresas la gestión de riesgos ha estado siempre en los consejos de administración. De hecho, hay comisiones de auditoría y control en estas empresas que tienen foco específico en anticipar todas las situaciones y esto liga con la diversidad de los perfiles que se meten en los consejos, porque ahí estamos buscando gente con distinto background para que sea capaz de anticipar cosas o ver situaciones. En las crisis, como la que estamos viviendo, pues los consejeros lo que deben es apoyar la actividad de la línea ejecutiva, confiar en ellos y aportarles refuerzos con esa visión más amplia y de segundo plano, por decirlo de alguna forma, e identificar ayudas. Como por ejemplo en este caso sería involucrar a un experto médico si no lo tiene la organización. Pues eso es muy difícil verlo si estás en todo el ajo y nadie lo mantiene, ¿no? Entonces, aunque sean distintas como se trata estos temas en las empresas más grandes y en las más pequeñas, sí que creo que hay que tener siempre esa visión, la de la anticipación de riesgos, la del apoyo a la línea ejecutiva y la del refuerzo de capacidades. No sé si quieres pasarle... Gracias, Fernando. Siguiendo con el tema de los consejos, tú eres un especialista también en temas de responsabilidad civil. Bueno, en este momento parece que hay un debate importante sobre el tema de la responsabilidad de los consejeros y los directivos de empresas en torno a todo este tema. Me gustaría que nos ampliases. Al final estamos hablando de un tema de responsabilidad y eso me permite enlazar con otra pregunta que ha llegado además por parte de los asistentes que yo tenía en mente. Digamos, es un poco aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, que hablamos de responsabilidad, ¿no? Pero ¿crees que ante la relativa ineficiencia de lo público, especialmente en algunos países para responder a la pandemia, estamos ante un riesgo real de decadencia de lo público, de la vuelta a los estados-nación, de sobrevaloración de lo individual frente a lo colectivo y, sobre todo, de crecimiento de los populismos en estos momentos? Gracias, Enrique. Mucha tela que cortar, ¿no? Es para Arlanz. Es para Arlanz. Gracias, ahí. Enrique. Decía que mucha tela que cortar, ¿no? Mira, en materia de responsabilidad de los consejeros y directivos, el tema es que el ámbito de responsabilidad de los consejeros y directivos en las empresas casi se ha convertido en ilimitado, ¿no? En los últimos años, ¿no? De ser una responsabilidad mucho más limitada hace 20 años o 15, ahora casi están en el punto de mira por cualquier cosa que pasa en la empresa en cualquier aspecto de la misma, ¿no? Y tenemos casos muy recientes, los últimos años hemos visto todo tipo de demandas contra los mismos en materia desde el movimiento Me Too por temas de discriminación a temas de brechas de seguridad y ciberriesgos que hemos comentado antes que han pues dañado la reputación o incluso las finanzas de la empresa y se han alegado falta de preparación o medios por parte de los consejos y los directivos de las mismas. Hemos visto pues demandas a consejeros por un colapso en una empresa en Brasil. Al final están en el punto de mira, cuando algo se tuerce están en primera línea y todo el mundo va a cuestionar sus decisiones y lo que han hecho, ¿no? Y cómo se han preparado. Es evidente que con la pandemia va a pasar lo mismo. O sea, ya estamos viendo las primeras demandas en Estados Unidos, que en esto siempre tienen, evidentemente, el gatillo rápido para ir a los tribunales, ¿no? Contra ciertos consejeros por decisiones tomadas o por falta de información o falta de comunicación de hechos relevantes en empresas cotizadas, ¿no? Entonces, ¿qué se va a revisar? Pues se va a revisar temas desde cuáles han sido vuestras políticas de riesgos, vuestros planes de contingencia para afrontar cosas como estas. Los consejeros y directivos van a tener que tomar ahora medidas difíciles en un entorno complicado sin ninguna garantía de resultado. Y cuando pasen y se vean los resultados, pues se pueden decir, oye, la política de retribuciones del consejo o de los directivos era la adecuada, incentivaba prácticas de prudencia, ¿no? La política de reparto de dividendos, que algunas compañías están cancelando y otras no, cuál es la decisión adecuada siendo prudente para guardar el equilibrio financiero de la empresa.
se van a cuestionar tantas cosas y dependiendo de los resultados, pues puede haber reclamaciones contra dichos consejeros, ¿no? A nosotros nos está costando en algunos sectores llegar a capacidades de aseguramiento de estas responsabilidades, especialmente con los riesgos expuestos en Estados Unidos o cotizados en bolsa americana, que están muy expuestos los consejeros, ¿no? Respecto a la segunda parte de tu pregunta, 2 o 3 comentarios, ¿no? del tema de populismos, de nacionalización, de cuestionamiento de lo público. La anterior crisis nos trajo pues, una ola de populismos y revueltas y de cuestionamiento de cosas que no eran cuestionadas, incluso en países estables, ¿no? Tenemos en Francia lo de los chalecos amarillos, tenemos en Chile revueltas, que era un país modélico en Latinoamérica y nos sorprendió a todos lo que estaba pasando allí. Se cuestiona el multilateralismo con el Brexit, con la guerra comercial, ¿no? Entonces, como reflexión, ¿qué puede pasar o qué nos puede traer esta nueva crisis? Si ya teníamos ese caldo de cultivo y los gobiernos y los estados no son capaces de dar una respuesta adecuada a los problemas que van a tener los ciudadanos, especialmente económicos, es que se va a cuestionar todo, ¿no? Se va a cuestionar hasta cosas que casi no nos atrevemos a decir, como la democracia liberal y la economía de mercado en algún caso, ¿no? Y a ver si el modelo chino es más eficaz. Cosas de estas pueden empezar a ponerse encima de la mesa. Es preocupante, ¿no? Y además, cuando tenemos en algunos casos a gobiernos o el populismo incluso que ha llegado al poder. Antes estaba en las barricadas y en las calles y ahora mismo están participando en la toma de decisiones. Y tomar decisiones fáciles para problemas complejos pues siempre puede acarrear problemas graves, ¿no? Muchas gracias, Erlans. Una última pregunta para ti, Inés. La verdad es que son casi 2 preguntas, ¿no? ¿Crees que la respuesta económica de los países, por ir cerrando, de las instituciones supranacionales también ha sido la adecuada? ¿Qué más se podía haber hecho o qué más todavía se puede hacer? Y una segunda parte de la pregunta, ¿no? Cuando pasemos este impacto inicial y se inicie la recuperación, ¿cuál crees tú que debería ser la respuesta de política económica? Porque estoy pensando, entre otras cosas, en el riesgo fiscal que supone financiar la recuperación con más impuestos a las empresas o a los particulares, ya se llamen impuestos digitales, fiscalidad verde, impuestos sobre transacciones financieras, por citar solo algunos ejemplos. Mira, hay una pregunta, además, que viene al caso aquí, que es de Mónica M. Dice, hay economistas como Miguel Sebastián que propone que el Banco Central Europeo excepcionalmente financie el gasto sanitario extra dirigido a combatir el virus con la creación de dinero para que no haya que cargarlo a la deuda pública. ¿Te parece correcto? Enrique, perfecto. Y de paso lo ligo también con la pregunta que me habías hecho antes del rescate, que se me olvidó responder, ¿no? Que está muy relacionado. A ver, yo lo que veo es que esta crisis se está produciendo en un momento en el que hay poco margen de política económica en general en muchos de los países. Por un lado, de política monetaria ya hemos hablado, los intereses están extremadamente bajos y además esta crisis está generando una volatilidad en los mercados que, por ejemplo, en los países emergentes está suponiendo salida de capitales. Ya creo que desde mediados de marzo han salido 77.000 millones de euros de países emergentes y esto genera una presión contra sus monedas que ya hemos visto en el verano del 18 en Turquía, en Argentina. Muy complicado. Si bajan más los tipos de interés, esos países que dependen de la financiación exterior directamente se hunden. Entonces, desde el punto de vista de política monetaria es complicado. Desde el punto de vista de política fiscal, que me preguntabais y que está muy relacionado también con las preguntas de la audiencia, nos ocurre prácticamente lo mismo, no en todos los países, pero en muchos de ellos, con economías muy endeudadas. Sin embargo, ya el G20 ha puesto en marcha unos paquetes de estímulo fiscal que llegan a 6 billones de dólares. Estamos hablando de más del 8% del PIB de los países del G20. ¿Qué es lo que va a pasar? Evidentemente, aumento de déficit público y aumento de deuda pública. Alguno de vosotros lo habéis comentado, se da por hecho que esto va a ocurrir, pero claro, no es lo mismo encontrarte con unos niveles de déficit público o de superávit público que con unos niveles de deuda pues, superiores al 100%. Yo creo que esta crisis también pone de manifiesto lo importante que es hacer los deberes y lo importante que es encontrarte en una situación saneada y sólida para hacer frente a shocks exógenos que no sabes cuándo se van a producir, ¿no? Y poder aplicar una política fiscal anticíclica sin distorsionar tu propio mercado y encontrarte en situaciones de posible rescate. Esperemos que no, por supuesto, que no nos rescaten, pero es cierto que desde el punto de vista fiscal estamos en una situación más delicada que otros países de la zona euro.
en cuanto a cómo gestionar esa política fiscal para salir de la crisis. Bueno, evidentemente, en una situación de demanda deprimida como es en la que nos encontramos, incluso en China, donde ya se está llevando y ya se está aplicando el desconfinamiento y la desescalada, los chinos no están consumiendo. O sea, esto va a tardar, va a ser muy lento, hay mucha incertidumbre todavía. Entonces, los impuestos, como sabemos, no son precisamente lo más adecuado para fomentar la demanda, y la demanda es también lo que va a incentivar la oferta, ¿no? De manera que es muy importante ahora mismo en qué se va a basar esa política fiscal, que vaya efectivamente dirigida a empresas, a la población más vulnerable. Lo comentaba antes también Erlanz, o sea, hay un elemento fundamental para no entrar también, o para evitar esos populismos, esos nacionalismos, ese proteccionismo, que es las políticas redistributivas. Comentaba el caso de Chile. Chile es un país efectivamente con una ortodoxia económica, alabado por los organismos internacionales, que cumplía pues todos los estándares de cuentas públicas, sector exterior y demás. Sin embargo, lo que ocurría en Chile, y lo que se ha trasladado a muchos otros países donde también existe, pero especialmente en Chile, y ha sorprendido, es que si coges la renta per cápita bruta y la renta per cápita, o sea, la disponible después de impuestos y subvenciones, o sea, después de haber aplicado la política redistributiva y antes de haber aplicado esa política redistributiva, apenas hay diferencia. Es el peor país de Latinoamérica después de México. Entonces, eso genera mucha insatisfacción, ¿no?, para la clase media, para la clase que ha llegado a ser media y que tiene unas expectativas. Entonces, eso es muy importante para efectivamente que no se cuestionen elementos tan fundamentales pues, como la democracia y la economía de mercado, ¿no?, desde mi punto de vista. Muy bien, pues llegamos ya al final del programa. Me están diciendo que tenemos unas 1000 personas conectadas, cerca de 1000 personas conectadas. Hemos pasado el tiempo, pero no me puedo resistir a robarles a los espectadores y a vosotros 5 o 6 minutos más para haceros una pregunta final común. Empezando como empezamos, con Fernando. ¿Qué lecciones, Fernando, deberíamos sacar de esta crisis cara al futuro en materia de riesgos? ¿Tú crees que vamos a aprender de lo sucedido o creéis, y es una opinión personal mía, que la memoria humana es demasiado frágil? Fernando. Tú lo has dicho, Enrique, es decir, si no aprendemos de lo que ha sucedido, estamos condenados a repetir el tema una nueva vez, ¿no? Siempre que hay una situación de crisis, nos debemos plantear una mejora en los modelos de control. Esta es voluntaria o involuntaria, como ya lo dijo Inés. En la crisis financiera del 2008, la banca le pusieron un modelo de control estricto que evitase que pudiesen colapsar nuevas entidades con los mecanismos de recovery y resolution para evitar que se produjese además un efecto en cascada. Si no lo hacen las autoridades, lo tenemos que hacer nosotros. El que está en una pyme lo tiene muy claro. No le puede volver a pasar esto y va a poner un plan de acción. Pues lo que tenemos que hacer es poner un plan de acción y a corto plazo. Si no, como dices tú, caeremos en que se nos olvide y pasará a otra prioridad este tema. Erlanz. Sí, gracias, Fernando. Erlanz, cuando quieras. Ahora. Pues sí, Enrique, mira, yo creo que el mayor riesgo de esta crisis es no aprender las lecciones que nos deja, ¿no? Entonces, pensando en qué lecciones nos deja esta crisis, yo creo que hay algunas claras, ¿no? Una, hemos subestimado la probabilidad y el impacto de algunos riesgos, y entre ellos este. Como decíamos antes, estaba en el puesto 60 y nadie lo tenía en sus escenarios, pues ahora esos riesgos habrá que tenerlos en cuenta. Segunda lección, creo que la preparación es escasa, no dedicamos suficiente recursos, tiempo o esfuerzo a la preparación para combatir estas situaciones o estos riesgos que nadie quiere tenerlos, pero que se pueden dar, ¿no? Entonces, esa es otra. También como reflexión, las empresas y los gobiernos somos en general muy rápidos en aceptar y asumir y adoptar los beneficios que cualquier tendencia o nuevo cambio de modelo nos trae,
pero somos muy reacios a evaluar los riesgos que nos trae esa nueva tendencia, sea la descentralización, el offshoring, las nuevas tecnologías, ¿no? Enseguida cogemos los beneficios, la eficiencia, el crecimiento, nos quedamos con eso y eso tiene siempre una segunda cara, que son riesgos asociados a los mismos que hay que manejar. Pues si solo nos quedamos con la primera parte, pues tenemos problemas para gestionarlos y estamos condenados a la reacción y a llegar siempre tarde, ¿no? Como decíamos antes. Y luego también dos consideraciones últimas. Una, el sector privado, hay que tener en cuenta que el sector privado no puede financiar por sí solo los costes de determinados riesgos, ¿no? Creo que es una lección importante y esta es esta, ¿no? Entonces, es necesario establecer mecanismos de colaboración público-privados para afrontar determinados riesgos. Por otro lado, tampoco los gobiernos tienen capacidad de endeudarse ilimitadamente porque el déficit nos va a pesar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución que creo y el learning que tenemos que tener todos? Pues que tenemos que poner mucho más énfasis en el futuro, en la prevención y en la mitigación de las consecuencias para que cuando lleguen sean de unos niveles que entre el sector privado y el público sean asumibles y no nos dañen la economía como nos están dañando ahora, ¿no? Y por dejar una muestra positiva, finalmente, simplemente decir que también como learning es que la tecnología va a tener que ser un gran aliado y nos puede ayudar mucho y nos puede hacer que podamos gestionar todos los riesgos de forma eficiente y podamos seguir con empresas en crecimiento de forma sostenible y equilibrada. Pues yo la verdad que comparto la opinión tanto con Fernando como con Erlands. O sea, yo creo que esto, muy brevemente, lo que pone de manifiesto es que somos muy vulnerables, que un shock exógeno puede provocar la crisis más grave de la historia y que, como eso no sabemos cuándo puede llegar, lo mejor es estar preparados desde el punto de vista micro, evidentemente, las empresas, sus planes de contingencia, sus consejos, sus empleados, su teletrabajo, su tecnología, pero también, y también como señalaba Erlands, lo público. O sea, lo público está para apoyar en estas situaciones, para compartir riesgos, para ayudar a la empresa, para ayudar a las economías domésticas. Y para eso, cuanto más saneado esté, mejor lo va a poder hacer y antes va a salir la salida de la crisis. No es lo mismo recibir un shock con un paro del 3%, pleno empleo, como es el caso de Estados Unidos, que evidentemente el impacto va a ser brutal, pero no es lo mismo que en una economía con un elevado nivel de empleo, de paro, perdón. Con lo cual, yo creo que soy optimista, Enrique, creo que sí que se aprende de las crisis, espero que no lo olvidemos y que además aprendamos. Y bueno, que la recuperación va a ser lenta, sí, pero a ver si conseguimos no solo recuperarnos, sino estar bien preparados para lo que pueda venir en el futuro. Pues que así sea, Inés, ojalá, ojalá. Llegamos aquí al final del programa. A mí me gustaría despedirme con una frase de Warren Buffett que leí hace poco, pero que me parece especialmente indicada para situaciones como la que estamos viviendo. Decía Warren Buffett, lo primero es sobrevivir, luego ganar dinero. Así que muchas gracias, Inés, Fernando, Erlands, un placer haberos tenido en este programa. Muchas gracias al equipo de producción de APD y sobre todo muchísimas gracias a nuestros espectadores por habernos seguido. Les vamos a convocar en un próximo APD Live el próximo martes a las 10 de la mañana para hablar del sector turístico tras el COVID-19. Daremos respuesta a la última pregunta que ha llegado de Luis Manchado, que se preguntaba sobre el futuro del sector turístico. De lo que pase en nuestro sector turístico va a depender en buena medida lo que pase en la economía española. Muchísimas gracias a todos y, por favor, cuídense mucho.